la podrías haber extendido a todos los demás, no solo a los R4. Y nada, vamos a dar paso al siguiente ponente, en este caso es la doctora Ana Gago del Hospital de la Princesa, que nos va a hablar del tratamiento de la migraña de siempre, como ella bien ha puesto en su título. Así que nada, muchísimas gracias, Ana, por contar contigo y adelante. Muchísimas gracias, Nuria. Nada, antes de comenzar, darte las gracias por haber aceptado este proyecto de ser la coordinadora, de haber luchado el año pasado por intentarlo y conseguirlo este año, que nos fue muy complicado y que es uno de los proyectos que más orgullosos estamos en el grupo de cefaleas de la madrileña, que ya es nuestra segunda edición. Gustó muchísimo, creo, en la primera edición por las encuestas que nos dieron los residentes y así que espero que también os guste en esta segunda edición, que estoy segura que también hay unos ponentes fantásticos y tenemos una súper coordinadora del curso. Agradecer a los patrocinadores y a todos los que estáis ahí, ya Javi os ha dicho todo, que nos tenéis para lo que queráis, que en cada hospital suele haber un referente, pero que si no en cualquier de los hospitales también os podéis consultar cualquier duda y que el grupo de cefaleas, que para lo que queráis, el grupo de la madrileña de Madrid, que ahí estamos, que bienvenido a los R1 y que muchísima suerte a los R4. Así que voy a... Nuri, ¿se me ve bien en la pantalla? Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, pues como os ha comentado, os voy a hablar del tratamiento de siempre y luego mis compañeras os hablarán un poco de las novedades y del futuro. Así que os voy a contar lo que siempre hemos utilizado en el tratamiento sintomático y preventivo y también un poco el manejo diario, porque en los libros siempre hay dosis y siempre hay como guías, pero un poco en qué dosis nos manejamos, cuáles son los consejos que damos a los pacientes, un poco práctico, porque bueno, cuando ya no llevamos muchos pacientes, pues vamos cogiendo tuquillos, que esos en el día a día de la consulta son los que se cogen. Es seguro que todos lo conocéis y si no, sobre todo para los residentes más pequeños. Recientemente se ha publicado un manual de cefaleas, ahora el año pasado, y la verdad que está francamente bien. Es una guía hecha por expertos nacionales y no solo habla de la clínica, sino de los tratamientos y sobre todo de más allá de las segundas opciones, porque muchas veces tenemos muy clara la primera opción o la segunda opción, pero por desgracia no todos los pacientes responden a estas opciones. 3 tipos de tratamiento, recordarlo siempre, no farmacológico, el tratamiento de las crisis y el tratamiento preventivo. Como ya os ha hablado Javi, no voy a comentaros más, el tratamiento no farmacológico hay que por lo menos explicárselo siempre y es verdad que lleva tiempo, pero yo creo que es un punto fundamental porque generalmente, por desgracia, no es el único, pero puede ayudar mucho al paciente y yo creo que hay que dedicarle un tiempo. Luego el tratamiento de las crisis también debe ser siempre y luego ya el tratamiento preventivo lo valoraremos. El tratamiento de las crisis, el tratamiento sintomático, como en toda medicina, no hay una migraña, sino hay un paciente con migraña, con lo cual tenemos siempre que individualizar. Debemos individualizar basándonos en las comorbilidades del paciente, en cómo son sus crisis, si son muy intensas, si son muy duraderas, si son muy cortitas, viendo las comorbilidades que tengan, viendo el calendario. Siempre tenemos que ver a ese paciente en concreto. En el tratamiento de las crisis de migraña es un tratamiento, voy a ponerlo todo así, es un tratamiento estratificado y esto lo tenéis que tener muy metido en la cabeza, no es un tratamiento escalonado, me refiero, no hay que empezar con el paracetamol y si no funciona el paracetamol pasar al triptán, que eso en el día a día de los pacientes muchas veces lo hacen ellos. Intentan por no abusar del triptán como que lo ven y no sé si es un miedo no solo del paciente, sino a veces también de otros, a lo mejor del médico de atención primaria, siempre lo guardan como un baúl, es decir, que no, es que lo tengo ahí para una ocasión muy puntual, hay que quitarle el miedo al triptán, lógicamente no hay que abusar de él, como no hay que abusar de ningún otro tratamiento, pero no hay que tenerle miedo, se puede utilizar hasta 9 comprimidos al mes sin ningún problema y es mucho mejor utilizar un triptán, como os digo ahora, desde el inicio y esa crisis cortarla que no estar, por ejemplo, poniendo un paracetamol, un ibuprofeno cada 8 horas o cada 6 horas. Entonces, en las leves moderadas iniciamos con antiinflamatorios de forma prioritaria, más que paracetamol, antiinflamatorias, y en las moderadas graves vamos directamente al triptán. Y siempre es aconsejable asociarlo con antieméticos, como luego os contaré un poquito más en detalle. ¿Y por qué es muy importante tratarlo de forma precoz? Sobre todo cuando hablamos de forma precoz es en la primera media hora, como máximo una hora, porque la crisis de migraña, cuando se inicia el ciclo del dolor, cuando ya hay una activación del núcleo trigeminal, que el síntoma clínico es lo que os contaba antes Javi, de la lodinia, de que el paciente le molesta el roce, le molesta todo, ahí ya es mucho más difícil cortar el dolor. Entonces tenemos que tratar al paciente antes de que lleguemos a esa activación del núcleo trigeminal, antes de que consigamos la sensibilización central
es decir, el síntoma clínico de la alodinia. Entonces, siempre tenemos que intentar tratarle antes de ese momento porque luego ya el dolor es mucho más complicado y requerirá muchas más dosis de analgésicos. Con lo cual, al paciente, 2 consejos fundamentales: que si la crisis es intensa, ir directamente al triptán. Por supuesto, hay que individualizar, no es lo mismo un paciente con 25 días de dolor al mes que un paciente con 3, pero si es fuerte, es una moderada grave, triptán, y sobre todo un tratamiento precoz. Pues vamos a empezar por cada uno de los grupos. Los antiinflamatorios en las crisis de moderada son prioritarios frente al paracetamol, como os lo contaba en la migraña. La dosis que decimos es una dosis alta. Y al principio también, como os comentaba, la dosis de ibuprofeno habitual, que todos sabéis, es la de 600. Si a un paciente le es suficiente para cortar su crisis, perfecto, tampoco tenemos que subirle más. Pero a veces se queda un poquito corto y no hay ningún problema en utilizar un comprimido y medio o incluso 2 comprimidos, sobre todo si no hay antecedente gástrico. Es verdad como que asusta mucho, pero con esas dosis, si se toman de forma puntual, no hay ningún problema y es mucho mejor darle un comprimido y medio que dar simplemente a lo mejor cada 4 horas o cada 6 horas, que al final acabas tomando mucho más. Recordando siempre que la dosis máxima de ibuprofeno son 2.400 miligramos al día. Como os decía, el paracetamol tiene un bajo perfil de eficacia, pero si bien tiene unas indicaciones más limitadas donde tenemos que tenerlo en cuenta, por supuesto, sobre todo en la edad pediátrica y en el periodo del embarazo, que luego lo contará mucho mejor la doctora González. Está muy implicado tener mucho cuidado en la cefalea por abuso. Recordad que, ojo con esta cefalea asociada por uso excesivo de medicación. Entonces, ojo con no pasarnos de 15 comprimidos al mes y si ya se han combinado con algo, que hay múltiples combinados en las farmacias, no debemos pasarnos de 10 comprimidos al mes. El nolotil, aunque lo pongan muchísimo en urgencias, aunque veáis que hay un montón de pacientes que lo toman, el respaldo en migraña es nulo. Prácticamente hay muy pocos estudios que respalden el uso del nolotil, con lo cual nosotros de primeras no nos tiene que salir pautar un nolotil. El nolotil, ya te digo, hay algún paciente que a lo mejor sí que le funciona en concreto, pero bueno, pues si lo toma de forma puntual y le funciona, perfecto, pero no tiene que salir de nosotros la indicación de un nolotil en una crisis de migraña. Y si viene un paciente a la urgencia, no es la opción más adecuada. Debemos darle un antiinflamatorio, salvo que tenga o un tratamiento intravenoso o un triptán si no lo ha tomado, pero sí que es verdad que no debemos nosotros pautar de forma activa un nolotil, por todos los efectos adversos que tiene también, por supuesto, pero también por la poca evidencia científica que tiene en migraña. Y yo soy una fan absoluta, sobre todo del Primperan. Por desgracia, ahora hay un desabastecimiento del Primperan oral, lo tenemos en solución oral, espero que vuelva dentro de poquito, y si no, como opción también tenemos el Motilium. ¿Y por qué soy tan fan? Porque tiene muchas funciones que nos viene bien. Sin duda, uno de los que es obvio, ¿no? Por el efecto antiemético que tiene, cualquier en una crisis de migraña, como os contaba Javi, pues es muy habitual que tengan náuseas y malestar gástrico, pero tienen más factores favorables el uso del Primperan de forma conjunta, porque acelera la absorción del analgésico y sobre todo el punto que me gusta más a mí es porque tiene un efecto dopaminérgico. Entonces, ya no solo vamos por la vía, por ejemplo, serotoninérgica de los triptanes, sino le hacemos un efecto sumatorio y vamos por la vía dopaminérgica, con lo cual tenemos un efecto sinérgico si un paciente, por ejemplo, se toma un triptán y se toma a la vez un Primperan. Incluso también, esto hay muy pocas publicaciones al respecto, pero si un paciente es muy buen predictor, que por desgracia no siempre lo son, a veces sí que es cierto que creen que tienen el síntoma premonitorio, luego no siempre aciertan, pero aquel paciente muy buen predictor, sí que es verdad que podría incluso tomarse en esa fase premonitoria un Primperan o un Motilio e incluso a veces no iniciar el dolor. Yo a veces lo que les digo, si creen, que lo prueben en alguna ocasión. Insisto, aquel paciente muy buen predictor que no siempre lo es. En las crisis moderadas graves, como os decía, tratamiento precoz y vamos directamente al triptán. Recordad siempre de los triptanes, máximo 9 comprimidos al mes, porque si no hacen una cefalea por uso excesivo de medicación, que es mucho menos habitual, una cefalea por uso excesivo de medicación que los triptanes, que frente a otros analgésicos como los opiáceos o los combinados, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Si de forma puntual se toman alguna vez algún comprimido más, no hay problema, pero que no sea un continuo. Y sí que es verdad que en un mismo día no pueden tomar más de 2 triptanes y si toman 2 triptanes deben separarlos al menos 2 horas. No se debe mezclar en una misma crisis un triptán distinto. Hay que evitar triptanes en ciertos pacientes, es cierto con pacientes muy cardíacos o con mucha patología cardiovascular, una hipertensión muy descontrolada, pero en general nuestros pacientes no es este perfil. Nuestros pacientes en general son generalmente mujeres, generalmente en edad joven y generalmente son pacientes sanos o con otras comorbilidades que no nos contraindican, con lo cual no tenemos que tenerle un especial miedo a los triptanes y son fármacos realmente efectivos. Como os decía al inicio, es mucho mejor que le demos un triptán, que le cortemos la crisis, que no que estemos dándole un
paracetamol, un ibuprofeno. De hecho, por ejemplo, ayer me vino una consulta a la paciente que tomaba 4 comprimidos de paracetamol al día. Es decir, que tomando eso es muchísimo más locura que si te tomas un triptán y cortas ese episodio de dolor. Por el mero hecho de tomar triptanes en un paciente sano, no incrementamos sus problemas cardiovasculares, ni aumentamos el riesgo de muerte, ni aumentamos el riesgo de infarto. Es que a veces los pacientes, yo no sé si porque leen los prospectos de forma, a veces ya sabéis que alguna patológica, sí, tienen mucho miedo y, insisto, lo guardan y no. Es decir, un triptán es un fármaco que tenemos que sentirnos seguros con él y va muy bien en el paciente con una crisis fuerte de migraña. Pero como veis, esto es un estudio francés, es antiguo, pero realmente es que estoy segura que si lo repitiéramos ahora saldría más o menos lo mismo. Es decir, el uso de estos en la población general, lo negro y lo gris clarito, es un centro especializado de cefaleas. Pues mirad, la población general utiliza muchísimo paracetamol y apenas utilizan triptanes frente a las unidades específicas de cefaleas, donde el uso de triptanes, aquel paciente que hay en una unidad de cefaleas generalmente está bien formado y sí que usa mucho más el triptán. ¿Por qué está tan, como os decía, por miedo a los efectos adversos, por motivos económicos, por desconocimiento? Bueno, pues seguramente hay muchos motivos o la suma de todos, pero me gustaría insistir en que crisis fuerte de migraña directamente al triptán. Pero todos los triptanes no son iguales, aunque ahí tenemos varios, como os comentaré. Todos tienen una diferencia. También os digo en la forma personal que puedes sabértelo muy bien. Si es una crisis muy aguda, le pongo este. Si es muy prolongada, le pongo el otro. Y a veces luego el paciente responde a uno. Como luego os diré, cada paciente tiene su triptán y a veces no aciertas a la primera y no hay que rendirse. A veces aciertas a la tercera cuando se lo pones. Con los triptanes tenemos que conseguir, y siempre se lo digo a los pacientes, 3 objetivos. El primero es intentar que estén libres de dolor a las 2 horas, el segundo es que no recurra a su dolor a las 24 y el tercero es que lo toleren bien. Que no, también es verdad que hay muchos pacientes que no toleran bien los triptanes, pero quizás a lo mejor no toleran bien uno y sí toleran luego bien otro. Los más rápidos, aunque eso sea por teoría y un poco por orientarnos a cuál elegir en ese paciente, los más rápidos son el sumatriptán subcutáneo, el rizatriptán y el L-triptán. Los más lentos siempre y que tienen menos recurrencia, el naramig y el Forbey, el naratriptán y el fluvatriptán. Recordad, y esto es importante, que cuando toman propanolol, que es muy habitual que lo tomes en combinación, porque como sabéis es un preventivo típico de la migraña, como os comentaré después, si tomas sobre todo Maxalt, el rizatriptán, tienen que separar su consumo en unas 2 horas aproximadamente y no deberemos pautar el Maxalt de 10, sino el de 5. ¿Vale? Para que sea más rápido podemos asociar un procinético, pero luego esto lo insistiré. Las más intensos, para crisis muy intensas, pues el L-triptán y el rizatriptán. Para las menos intensas, digamos que el naramig y el Forbey siempre nos quedan para las poquito intensas y más prolongadas. Ese es el perfil más. Utilizamos mucho el L-triptán y el rizatriptán por eso, por ser crisis a veces muy intensas y de un inicio muy rápido. La baja recurrencia, pues el naramig y el Forbey, porque como tiene un efecto como más mantenido, el sumatriptán y el L-triptán. Si tienen náuseas y vómitos, que eso ocurre con mucha frecuencia, sobre todo vómitos, pues para que no vomiten el triptán que han tomado, pues las opciones las formas galénicas distintas a las orales son las que mejor nos vienen. Por ejemplo, el sumatriptán subcutáneo intranasal o el Zomig intranasal. Y luego en niños y adolescentes el que más respaldo científico tiene, sobre todo mayor de 12 años, es el almotriptán. Preguntas que nos pueden hacer los pacientes. Doctor, mi triptán no me funciona. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, darle una segunda oportunidad. No podemos rendirnos con una crisis que no le funciona. Al menos hay que probar 2 episodios. Cambiar de triptán, como os comentaba antes, y esto meteroslo muy bien porque es muy importante. La falta de respuesta a uno no predice la falta de respuesta a otros, y esto hay que transmitírselo también al paciente, que no desechen los triptanes por el hecho de haber fallado a uno. Importantísimo que lo hayan tomado precozmente. Si lo tomas a las 4 horas, pues poquito te va a hacer. Entonces, eso sí que es verdad que, como os digo, a veces lo guardan en un baúl, pues se toman primero 1000 cosas antes de tomarse el triptán, pues lógicamente ahí ya está la migraña muy establecida, como me gusta insistir, ya está el núcleo trigeminal activado, ya está la sensibilización central y entonces ya es mucho más complicado de frenar el ciclo del dolor. A veces hay que subir dosis y a veces a lo mejor si pusiste un L-triptán de 20 pues hay que subir a uno de 40. Podemos asociar, y eso no hay ningún problema, un antiinflamatorio o el primperán, como os comentaba. Por ejemplo, yo lo que les digo es tratar pronto. En la media hora me tomo un triptán, no mejoro y estoy terrible, tengo una crisis intensísima de dolor. Y lógicamente no puedo repetir toma de triptán porque no han pasado 2 horas. A la hora, pues combinar con antiinflamatorio. Y siempre y en cualquier momento, incluso desde el inicio, asociar el primperán. Cambiar la forma galénica, como os decía, sobre todo si tienen náuseas o si el efecto se queda como muy corto.
Eso, por ejemplo, es muy importante, ya luego lo contarán mis compañeros, en el racimo no podemos dar fármacos orales, ¿no? Hay que dar fármacos cutáneos o intranasales porque el efecto, por eso que os digo, que el efecto es mucho más rápido con las otras formas galénicas. Y también, y esto es muy importante, a veces, luego lo contaré, en el tratamiento preventivo decidimos ponerlo cuando un paciente tiene un número de crisis suficientes al mes para que merezca la pena. Pero a veces es que a lo mejor tienen 3 y es que le incapacita muchísimo, no me responde a nada, lo paso francamente mal, luego me quedo 2 días con la resaca. Pues a lo mejor merece la pena probar unos meses un preventivo y ya controlamos luego mejor la crisis. ¿Lo tomo ya en el aura o no? Bueno, hace unos años había mucha discrepancia entre autores, decían que sí, unos que no, otros que sí, sobre todo hace años decían que no, pero a día de hoy ya está claro que no hay ningún problema. Esta era un poco por la teoría vascular, ahora ya se sabe que el sustrato fisiopatológico del aura es la depresión cortical propagada, con lo cual no hay inconveniente en principio, si bien es cierto que hay pacientes que a veces tienen un aura muy significativa y luego la cefalea o no existe o es mínima, a lo mejor en estos casos hay que particularizar porque el triptán es para el dolor, pero sí que es verdad que no habría inconveniente. Sobre todo lo que se suele decir a los pacientes es que vayan buscando el triptán para luego no retrasarlo, porque si suelen tener el aura y luego el dolor, pues así ya lo van tomando cuanto antes, porque el aura a lo mejor le dura 5 o 15 minutos, pues ya lo van buscando en el rato que tardan en buscarlo, ya les empieza a aparecer el dolor y lo podrían tomar. ¿Lo puede asociar con antiinflamatorios? Por supuesto que sí, es decir, sí que tiene respaldo y como os comentaba antes, pues son efectos sumatorios y sinérgicos de diferentes vías del dolor. Y como os digo, también asociarle el crimperán o el motilium. Doctor, ¿cree que voy a responder bien al triptán? Bueno, en general siempre tenemos que intentarlo. Existen unos factores de mala respuesta al triptán, que en general son los varones con obesidad, con crisis muy intensas, que tienen mucha alodinia, que tienen muchos días de dolor al mes, que tienen depresión. Pero bueno, son factores que cuando se hacen estudios clínicos pues sí que salen, pero esto no quiere decir que si nos aparece un varón en consulta con estas características no lo intentemos. Siempre hay que intentarlo, pero es verdad que quizás no le funcione tan bien, pero eso nunca hay que transmitir solo al paciente. Tú tienes que intentar que vaya a funcionar y si luego falla, perfecto, pero bueno, que cambiamos la opción, pero no debemos, porque sea un factor de mala respuesta, no intentarlo, aunque por supuesto sí que están descritos en la literatura. Y esto es el tratamiento sintomático, que es el tratamiento que se toma para frenar el dolor, lógicamente siempre teniendo mucho cuidado con el uso excesivo de analgésicos, y si hay una persona con una tendencia a hacer un consumo excesivo de analgésicos, en el calendario, que siempre es importantísimo al paciente con migraña que nos haga un calendario. En el calendario lo que solemos pedir es total de días de dolor y cuánto de esos fuertes, y si creemos que hay un posible uso excesivo asociado a un uso excesivo de medicamentos, pues ahí también pedirle que los apunte, porque muchas veces el paciente cree que lo que toma es mucho menos de lo que realmente toma. ¿A quién le damos el tratamiento preventivo? ¿Por qué y cuánto tiempo? Bueno, esto es lo clave, ¿no? El tratamiento preventivo, como sabéis, es aquel tratamiento que se usa para disminuir la frecuencia y la intensidad. No es un tratamiento que te quite el dolor en ese momento, eso lo sabéis todos de sobra seguro, pero el paciente esto muchas veces no lo toma, no lo sabe así. No es raro que a veces te encuentres a pacientes que digan, nada, me tomaba el topiramato y no me funcionaba, no me quitaba nada el dolor. Es decir, son conceptos erróneos que hacen que, lógicamente, la adherencia sea inadecuada, que el paciente no responda bien a la medicación y la deje. Entonces, ¿cuándo lo ponemos? Bueno, esto es muy teórico y siempre hay que individualizar. Entonces, ¿qué dicen las guías? Pues un paciente tiene más de 3 crisis intensas al mes, si tiene un dolor muy incapacitante, si responde, como os decía antes, mal al tratamiento agudo o si tiene auras muy frecuentes, largas e incapacitantes. Pero, como os digo, hay que individualizar. Si tiene a lo mejor 5 episodios o 4 episodios muy leves al mes que responden muy, muy bien a la medicación, pues a lo mejor, bueno, como os contaré, pues a lo mejor podemos dar opciones intermedias como el magnesio, pero hay que individualizar y sobre todo, calendario, porque sí que es verdad que, insisto, a veces infravaloran o al revés, exageran los días que tienen, o no es que los exageren a propósito, sino que, he estado fatal, 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 y luego realmente no están tanto. Insisto en el calendario porque muchas veces también cuando se lo das tienes que explicarle muy bien cómo hacerlo, y me ha pasado muchas veces que el paciente te apunta solo en los crisis fuertes, pero cuando le dices, vale, perfecto, solo tienes 4 días de dolor al mes, y dice, bueno, sí, fuerte, pero bueno, luego todos los días me tengo que acostar un rato porque tengo un poquito de dolor, pero ahí no tomo nada. Es decir, que hay que buscar la mejor calidad de vida de un paciente, y no es lo mismo un paciente con 4 crisis intensas al mes que un paciente con 4 y luego el resto del día es perfecto, crystal days como se suele decir, o 4 días de dolor al mes intenso,
pero a lo mejor con 20 días de dolor leve. Lógicamente eso es un paciente que está muy incapacitado. Entonces, como queremos ver el global del paciente, pues sí que es importantísimo que haga un buen calendario. Y también a veces porque vemos un perfil claro, como luego os mostraré. A lo mejor tiene una reacción catamenial clara alrededor de la menstruación o una relación claramente en fin de semana, como os comentaban Jesús y Javi, de que a lo mejor es cambiar a lo mejor algunos patrones del fin de semana, de que dejan de tomar café de forma brusca, que duermen de más, que baja el estrés de forma brusca. A lo mejor con el calendario nos damos cuenta de eso y a lo mejor cambiando eso en ese paciente en concreto no es necesario poner un tratamiento preventivo. Y otro punto importante, que esto sí que veo que muchas veces se comete el error, es que hay que mantenerlo un mínimo de 6 meses. Y si es una migraña crónica, que como sabéis es aquella de más de 15 días de dolor al mes, mínimo generalmente un año. Pero bueno, por lo menos, mínimo 6 meses. Es decir, un tratamiento preventivo no podemos poner un triptizol 2 meses y medio, le va bien y quitarlo. Es decir, no es para toda la vida, no hay que explicarle que es durante una temporada, pero mínimo de 6 meses. Y la retirada debe ser siempre progresiva y si empeora, pues lo mantenemos un poquito más. Siempre hay que esperar una semana, hay que esperar un mes y medio aproximadamente porque hacemos generalmente un escalado de dosis. Esa es la ventaja de los fármacos nuevos que os contará luego Lidia, de que no tienen este periodo, pero con nuestros fármacos, con los fármacos orales clásicos, generalmente hay que hacer un escalado de dosis, con lo cual al menos hay que esperar hasta que lleguen a la dosis óptima y que por lo menos ahí estén un poco más. Es decir, un mes y medio que estén con la dosis óptima. Lo mismo que con el tratamiento sintomático que os comentaba, hay que individualizar. No hay un tratamiento preventivo para todos los pacientes por igual. Entonces, siempre tenemos que ver todas las comorbilidades que tenga un paciente y decidir con esas comorbilidades cuál es el fármaco óptimo, ¿no? Por ejemplo, llega una chica con sobrepeso y que quiere quedarse embarazada, pues no vamos a elegir valproico porque lo único que estamos haciendo es perjudicarla más que ayudarla. Ahora os comentaré fármaco por fármaco, cuáles son las opciones más típicas. Y el doctor Leira, que es un cefalólogo muy importante a nivel nacional, gallego, siempre dice que a veces cuando entran por la consulta, a ese paciente tienes que ponerle la cara de un preventivo, tienes que preguntarle varias cosas, la anamnesis de un paciente con cefalea, aparte de todos los síntomas que le preguntas, como os comentó Javi, para saber que es una migraña. No todo es migraña, lógicamente, como también os comentó Jesús, muchas veces se le llama migraña todo y luego no es una migraña, pero después de que tenga una migraña y de saberlo y hemos diagnosticado, es que lo bonito de la consulta de cefaleas, que es muchas veces por la clínica podemos saber que es una migraña, también tenemos que preguntarle por otras cosas. Para nosotros es muy importante en la consulta pues saber todas las comorbilidades que tienen, saber cómo está de peso, cómo está de ánimo, cómo está de sueño, también a veces el trabajo, si está opositando, pues a lo mejor no es el topiramato la mejor opción. También creo que hay que comentar por lo menos los principales efectos adversos, hay que valorar a cada paciente, pero por ejemplo en el topiramato, que es muy típico que presenten hormigueos en las palmas de las manos y de los pies, que son autolimitados, son benignos y no se pone ninguna gravedad, pero si no se lo cuentas al paciente, pues probablemente deje el fármaco porque se asuste. O por ejemplo con la fluonaricina, tienes que avisar que engorda. No te hincha, no es un corticoide, pero sí pueden engordar. Entonces, si tú les avisas, pues probablemente se vigilarán más la dieta, se controlarán un poquito más el peso. Y es un fármaco que engorda porque aumenta mucho el apetito. O la mirtazapina, aunque no es un fármaco típico de primera línea. Pero bueno, son fármacos que tienes que avisar al paciente de que le puede ocurrir esto para que también se controle y evitar y así mejorar la adherencia, que por desgracia en los tratamientos preventivos orales de migraña es francamente bajita. En general deberemos comenzar con monoterapia, sobre todo también por buscar eficacia solo con un fármaco y por reducir efectos secundarios. Estos son los fármacos que utilizamos habitualmente, muchísimos los conocéis, son los beta-bloqueantes, los neuromoduladores, calcioantagonistas, antidepresivos, antihipertensivos y luego ya el magnesio, la riboflamina como tratamientos también no tan farmacológicos, luego los bloqueos anestésicos que os contaré que son un poco coadyuvantes pero también nos pueden ayudar y por supuesto la toxina botulínica. Han salido como novedad los tratamientos, los anticuerpos, pero yo no me voy a centrar en eso será otra charla. Estos son los que teníamos hasta ahora, con los que nos hemos manejado, con los que llevamos muchísimo tiempo de experiencia y que han ido también muy bien y que van muy bien muchos pacientes. ¿Con cuál empezamos de toda esa lista? Y que es importante matizarle al paciente que no le ponemos un topiramato porque es epiléptico, no le ponemos un antihipertensivo porque sea hipertenso, ni un antidepresivo porque tenga una depresión.
Esto nos ha costado y es verdad que con los nuevos tratamientos pues es mucho más fácil porque por fin es un fármaco específico para el paciente con migraña, pero sí que es verdad que tenemos que explicárselo porque si no llegan a casa leen que es para la epilepsia y no se lo toman. Lo digo porque es importante también. ¿Con cuál empezamos? Como os decía, pues a día de hoy no hay uno estándar que digas de esa lista que os pongo, con este siempre hay que empezar. Hay que individualizar, como os decía, cada uno tiene unos efectos secundarios y unos que incluso pueden ser beneficiosos, pero que, por ejemplo, si el topiramato adelgaza igual nos viene bien, pero sí que es verdad que hay que elegir el fármaco. Si tenemos un paciente que no tiene nada específico, que digamos, ninguna comorbilidad, ¿con cuál elegiríamos en ese caso? Bueno, pues quizás en este caso, para si no hay una migraña común, el que está más establecido suelen ser los betabloqueantes, pero el topiramato también, por ejemplo, sería una fantástica opción. Este estudio nacional que lo llevó a cabo el doctor Guerrero y el doctor García Zorín, que también seguro que los conocéis, que son los neurólogos que llevan la unidad de cefaleas en Valladolid, hicieron un estudio nacional a ver qué realmente poníamos, de esa lista, cuáles eran los fármacos que poníamos. Y bueno, pues han salido más o menos un poco lo que se esperaba, ¿no? El topiramato, la amitriptilina y los betabloqueantes. Como os digo, no es tan inhabitual, ¿no? Casi todo el mundo tiene alguna cosita, casi todo el mundo está un poquito triste o duerme un poco mal o tiene un poco de sobrepeso o al revés está muy delgado, entonces casi siempre podemos optar uno u otro por las comorbilidades, pero siempre son estos tres. Datos que salieron para reflexionar, porque por ejemplo la toxina botulínica, que va francamente bien, que luego comenté al final, que es una opción fantástica, sobre todo en gente con mucha comorbilidad, pues sí que es verdad que apenas se ponía, salvo en las unidades especializadas, y que en la migraña episódica muchas veces la gente la trataba con solo 3 meses. Como os acabo de insistir, es importantísimo completar al menos la pauta de 6 meses. Esto es un estudio internacional que está a punto de salir publicado, que lo que quisimos ver era a ver qué pasa, como decía Ángel y David, vieron qué pasaba en España, esto quiso ver qué pasaba a nivel internacional y 7 países nos juntamos y intentamos ver lo que hacíamos y de eso que elegíamos, pues también salieron en todos los grupos farmacológicos preventivos salieron diferencias significativas. Los antiepilépticos lo pautábamos mucho más, el topiramato, como os digo, y el Zonegram. Bueno, Zonegram ya infinitamente mucho más en España, pero el topiramato mucho más en Portugal, en Australia y nosotros. Los betabloqueantes lo utilizaba todo el mundo, sin embargo, por ejemplo, Italia lo utilizaba muy poquito. El Botox pinchábamos, somos conocidos mundialmente, yo creo, por todas las publicaciones y todo lo que pinchamos en España, la toxina y los bloqueos. De hecho, la gran mayoría de artículos publicados, sobre todo bloqueos anestésicos, son de grupos españoles, pues se pincha mucho en España, en Italia y en Australia. Y luego ya os digo que salieron diferencias en todos los grupos, no todos los países utilizamos. Como os digo, no hay una primera línea. La flunarizina, por ejemplo, había países que ni la ponía ni un solo paciente y nosotros no es que sea nuestra primera generalmente elección, pero también lo solemos poner. Entonces, vamos a ir grupo por grupo contándoos un poquito las dosis, los efectos secundarios y qué pacientes podrían ser más candidatos a ese fármaco, ¿no? No todos los betabloqueantes tienen respaldo científico, los más habituales son el propanolol, yo sobre todo el propanolol, pero también muchos compañeros ponen el nadolol, el nebivolol. Quizás el atenolol y el metoprolol son mucho menos utilizados. Las dosis habituales, por ejemplo, con el Sumial, que es el típico fármaco que todo el mundo conocemos, pues generalmente hasta 80, aunque es verdad que en las guías pone que a partir de 60 ya puede ser efectivo, es verdad que normalmente la eficacia la vemos en 80. Y generalmente la vemos en 80, como mucho 100, 120. Es raro tener que llegar a 160 y es raro que muchas veces lo toleren también 160. Se suele hacer de forma progresiva, generalmente yo lo pongo en 2 dosis, sé que algunos compañeros lo ponen en 3, pero sí que es verdad que es un fármaco que poquito a poco, vigilando tensión arterial y frecuencia cardíaca, en general se tolera bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios más importantes? La hipotensión, lógicamente una chica delgadita que tenga un montón de presíncopes, pues no es el fármaco idóneo, suele ser el efecto adverso que más nos suele perjudicar para poner un Sumial. Ojo con pacientes asmáticos, ojo con la hipotencia, que sobre todo en varones, sobre todo con el Sumial, o por lo menos como lo ponemos mucho, sí que hay que preguntarla, si no, no te la cuenta. En este caso el nebivolol, solo que ahora mismo hay problemas de comercialización. El insomnio, este es verdad que también a veces me lo cuentan, no tan habitualmente como la hipertensión, pero sí que es verdad que a veces me cuentan el insomnio. Entonces a veces puedes cambiar la dosis, adelantar un poquito la dosis o si es muy pertinaz por cambiar el fármaco. Y ojo con diabéticos, pero bueno, suelen ser con diabetes que no estén controladas. Es ideal
conmoción en pacientes hipertensos, aunque luego os contaré también que el cardesartán es una opción fantástica en hipertensos, y en pacientes que por supuesto tengan de forma combinada temblor esencial, aunque esto no es muy habitual porque, como os digo, no es el perfil típico de pacientes, pero bueno, a ver los haylos, y entonces si tuviera temblor esencial asociado, pues perfecto, porque matamos dos pájaros de un tiro. Neuromoduladores. El topiramato es el princeps, es decir, es uno de los fármacos que tiene más respaldo, sin duda, científico en migraña. Desde luego es uno de los fármacos que hay que probar sí o sí en una migraña crónica, porque es de los que tienen nivel de evidencia A, y sobre todo, en principio, en casi todos los protocolos lo tienes que probar antes de pasar a toxina o a pasar a anticuerpos. Las dosis habituales, generalmente mi dosis media habitual suele ser 100. Comenzamos con dosis ascendente, podemos pararnos un poquito más en la dosis de 50. Normalmente, por ejemplo, por ponernos un ejemplo, 25 miligramos durante 5 o 10 días, si tolera bien, 25 y ahí a veces podemos parar un poco más, pero ya os digo, mi dosis habitual suele ser 100. También os digo que generalmente si no responden a 100, muy pocos toleran las dosis más altas y me respondan con dosis más altas. Como digo, la más habitual suele ser la dosis de 100. ¿Cuáles son los efectos secundarios o cómo usarlos? Bueno, el topiramato es un controlador de impulsos, de hecho en psiquiatría lo utilizan muchas veces en este aspecto, con lo cual adelgaza, generalmente por eso, por controlar el impulso. Entonces, ojo en pacientes muy delgadas, que nos puede dar un problema, pero generalmente suele haber más gente con sobrepeso que gente muy delgada, y donde en el sobrepeso pues nos vendría bien. Pacientes que están opositando, da mucho problema cognitivo, da mucha disnomia. Es verdad que al paciente, como os digo, le cuesta encontrar la palabra, le cuesta concentrarse, pues lógicamente le vas a perjudicar muchísimo si está haciendo una posición, por ejemplo, preparando una posición y tú le pones además un topiramato. Pero como os digo, esto muchas veces es preguntar al paciente. A lo mejor si tú no le preguntas qué está haciendo en ese momento, ni le preguntas la profesión, ni nada, pues a lo mejor no te cuenta que se ha preparado en una posición y tú le pones el topiramato y no le explicas que da problemas cognitivos. No está recomendado ni topiramato ni azoxanida en pacientes con nefrolitiasis. En principio no generan, pero siempre se dice que se hidrate muy bien. Ojo con las alteraciones anímicas de los pacientes con el topiramato. Suele dar la habilidad emocional. No es que deprima a lo mejor como un Sibelium, pero sí que da llanti. Es decir, la gente llora. No sé por qué, estoy rara, lloro sin saber por qué. No todo el mundo, pero es un porcentaje bastante alto de los pacientes. Como os digo, siempre lo decimos entre los cefalólogos, el topiramato es un fantástico fármaco preventivo de la migraña, pero no se tolera bien un porcentaje muy alto de pacientes. Entonces hay que intentarlo, hacerlo de forma progresiva, a ver qué tal, pero es verdad que hay un porcentaje bastante alto de pacientes que no lo toleran bien. Pero bueno, si se lo explican, yo creo que, por ejemplo, lo que contaba, lo del avisar de las parestesias y ojo de las interacciones con los anticonceptivos, que eso también es muy importante, pues a veces también podemos evitar que haga una mala adherencia al fármaco. Ojo también con pacientes que trabajen en sitios de temperaturas muy altas, por ejemplo, cocineros que trabajan alrededor de hornos, porque también puede dar problemas el topiramato. Ideal en pacientes con sobrepeso o obesidad, porque como os digo, ayuda a adelgazar, y se controlar impulsos, que generalmente a todos nos puede pasar, que eso nos hace engordar, y pacientes, por supuesto, que tengan crisis epilépticas asociadas. Una opción muy buena también, quizás somos el grupo español que lo lideramos mucho su uso, quizás en otros países, como os comenté, no lo utilizan tampoco, pero hay un paper del doctor Julio Pascual fantástico donde nos demuestra su uso del Zonegram y es una muy buena opción porque los efectos adversos del topiramato, que como os comentaba, en muchos pacientes son muy llamativos, pues se tolera bastante mejor que el topiramato. Entonces, bueno, pues es una opción fantástica en este grupo de pacientes. Generalmente, pues todo es como en menos. Adelgaza, pero menos, da problemas cognitivos, pero menos, da la habilidad emocional, pero menos. En general, el Zonegram se tolera muy bien. La dosis habitual son la dosis de 50, es verdad que hay gente que responde a dosis más bajas y se puede dar en una única toma. Sí que bien es cierto que a veces lo toleran mejor en 2, pero se podría dar en gente que tiene muy mala adherencia si tiene 2 tomas del fármaco. Y es, como os digo, una muy buena opción porque en principio se tolera mejor. Si bien es cierto que como más primera línea, más nivel de evidencia tiene el topiramato, con lo cual si debemos intentar el topiramato. Otro neuromodulador que tiene muy buena respuesta, el problema son todos sus efectos secundarios, es el valproico. Pero la dosis que utilizamos en cefaleas es mucho más bajita que las que se utilizan en epilepsia. A nosotros con dosis de 500, 800 ya nos responde, ¿no? Llegar a 1500 es muy raro en un paciente migrañoso. Problemas que tiene muchos. El principal es en las mujeres de edad fértil y como ya sabéis tenemos obligatoriedad de no ponerlo en pacientes que si tenemos otra opción terapéutica, si están en edad fértil,
y mucho menos si tiene deseo de embarazo. Entonces, es un fármaco muy teratogénico, ya que ha llegado la notificación, y si no os ha llegado, ya os lo digo, en epilepsia seguro que también lo sabéis. Si tenemos otra opción terapéutica alternativa en una mujer de edad fértil, no se debería indicarle topiramato por este hecho. Pero bueno, tenemos un grupo de pacientes que para mí es un grupo muy interesante, que es el paciente más mayor. Un paciente que no tenga problemas cognitivos, porque el Depaquine también da mucho problema cognitivo. De hecho, yo he tenido varios cuadros de demencias que luego se revirtieron, o por lo menos, o por ejemplo, pacientes que estaban justitos, hicieron el declinaje justo al añadirles un valproico. Entonces, si pacientes cognitivamente bien, paciente, por ejemplo, 60, 70 años, a dosis muy bajitas, insisto, cognitivamente bien, 500 lo toleran muy bien, porque claro, a esa dosis no da ni el temblor famoso, ni la alopecia, ni el engorde famoso del valproico, y va muy bien. ¿Qué pasa? Pues mujer joven, si engorda, si te alopecia, que no puedes quedarte embarazada, pues quizás mujer joven, que es el perfil típico de nuestras consultas, pues a nadie nos hace ilusión que nos caiga el pelo y que engordemos y que temblemos menos. Entonces sí que es verdad pues que no es mejor un fármaco idóneo en este grupo de pacientes, que es el habitual en consulta. Ojo con, si ponemos el Depaquine, hacer los controles analíticos por el riesgo que da de hepatotoxicidad, trombocitopenia, pero ya os digo que tampoco son las dosis de antipilépticas, que son mucho más altas. Aquí con dosis, comenzamos con 300, pero 300 se nos suele quedar cortos, pero 500, 600 ya suelen ser un buen respondedor. La lamotrigina es un fármaco idóneo para el aura. Tiene muy poquito respaldo en dolor. Entonces, si un paciente predomina el aura, es nuestra opción terapéutica, la mejor. Sobre todo en pacientes que tienen, a lo mejor si tienes un aura cada 6 meses, no merece la pena tomar una lamotrigina todos los días. Pero hay gente, no es un porcentaje muy alto de pacientes, es poquito, pero existen pacientes que tienen auras visuales muy incapacitantes. Entonces, en esos pacientes sí que es verdad que a dosis de 100 miligramos van muy bien. Y la gabapentina sí tienen dolor neuropático asociado. La funaricina a dosis de 2,55 suelen ir bastante bien y es ideal en pacientes muy delgadas porque, como os digo, engorda y da problemas de ánimo. Es decir, tiene los dos efectos secundarios, ánimo y cognitivo. Los antidepresivos, la amitriptilina, los únicos antidepresivos que tienen respaldo son la amitriptilina y la venlafaxina, son los únicos que tienen respaldo. Entonces, la amitriptilina, fantástico si tienes problemas de sueño asociados o si tienes tema anímico, que esto por desgracia es muy habitual en consulta, y hay que avisar de la sequedad de boca y del estreñimiento. Las dosis habituales suelen ser 25, puedes comenzar con 12,5 y 25 suele ser habitual, pero a veces puede llegar a dosis más altas, pero generalmente no notamos eficacia. Otros antidepresivos no tienen respaldo. Y fármacos muy buenos, pues el cardesartán y el lisinopril, porque no tienen prácticamente efectos secundarios, y idóneos sobre todo si hay hipertensión, pero si son normotensos también es muy buena opción. Y estos fármacos os lo pongo porque son el fármaco idóneo, porque es un fármaco que si tienes dudas de ponerle un tratamiento preventivo, que está ahí con 4 o 5 crisis al mes, pues son la opción genial, porque no es un fármaco y sí que es verdad pues que responden, hay gente que responde muy bien. El magnesio, 300, 400 miligramos al día, como mucho un poquito de diarrea los primeros días, ojo con patología cardíaca previa. La melatonina, sobre todo si hay problemas de conciliación del sueño, a dosis de 2 miligramos al día, incluso 4 o 5, pensad que el racimo llegamos hasta 10, y la riboflavina. Yo pongo mucho más las dos primeras opciones, pero cualquiera de las tres son esa opción fantástica para combinar. Realmente es una opción muy buena. Los bloqueos anestésicos, como os digo, somos muy pinchadores en España y nos pueden ayudar a combinar en estatus migrañosos, pero también a probarlo. Hay gente que a lo mejor tiene justo una racha mala, pues lo podemos intentar. La respuesta al bloqueo es muy aleatoria, incluso intrapaciente. A veces le pones un bloqueo y te funciona muy bien y le vuelves a repetir otro y no te funciona tan bien, pero es una opción muy buena para complementar, sobre todo, por ejemplo, un estatus o para salir de una mala racha. Y ya para finalizar, la toxina botulínica. La toxina botulínica tiene indicación únicamente en migraña crónica, pero los que nos dedicamos a cefaleas y ya tiene respaldo, no bajo ensayo clínico, pero ya con muchas publicaciones, en la migraña episódica de alta frecuencia. Realmente, mirando la discapacidad, es igual de alta un paciente que tiene 11 días al mes que el paciente que tiene 15. El protocolo siempre hacemos el mismo, que es el protocolo PRENT, que esto no me quiero parar demasiado en el protocolo porque cuando hagamos el taller práctico es un punto fundamental del taller y siempre son estos mismos puntos y generalmente nos manejamos en dosis entre 155 y 195. Mi experiencia es siempre casi siempre poner 195 porque van mejor y no tiene apenas efectos secundarios. Pinchamos a nivel de la frente, a nivel de los temporales, a nivel de los occipitales, a nivel del cuello y de los trapecios. Son 31 puntos.
Y estas son las frases que les digo siempre a los pacientes que vienen a consulta. Parece muchos puntos, pero es una técnica muy rápida, se hace aproximadamente 5 minutos, 5 o 10 minutos, se hace muy rápida, se hace de forma ambulatoria y el paciente ya puede hacer su vida normal. Nadie nunca, y mira que pinchamos pacientes al año, se me dejó de pinchar nunca por la incapacidad de la técnica. Apenas tiene efectos adversos, es fantástico para aquel paciente que tenga muchas contraindicaciones, que te dé mucho respeto ponerle algunos fármacos. En principio es el escalón siguiente cuando ya has fallado al menos a 2 fármacos orales, salvo que, como os digo, haya muchas contraindicaciones previas. Para bien y para mal, el efecto del Botox, por desgracia, es transitorio, hay que volverlo a infiltrar cada 3 meses, si bien es cierto que al pasar un año siempre podemos intentar espaciar. Hay pacientes muy dependientes de dosis, aproximadamente un 10 y un 20% que necesitas pincharle cada 3 meses exactos, y otra gente que le puedes ir espaciando. El efecto es como una campana de Gauss, empieza a hacer efecto a las 2 o 3 semanas, alcanza su máximo aproximadamente al mes, mes y medio, y luego vuelve a bajar a los 2 meses y medio, 3, que es cuando le tienes que volver a infiltrar. Salvo que con el tiempo a veces aguantan un poquito más. La primera infiltración no es la más efectiva, pueden incluso aumentar la eficacia hasta la 9ª infiltración. Y sí que es cierto que mínimo tenemos que probar 2 veces, sobre todo si no hemos probado la dosis de 195, pero incluso a veces en la tercera se rescata hasta el 10%. Y los estudios los demuestran, y es lo que vemos en la clínica, y de verdad que esto fue un hito para el paciente migrañoso, es un 70% de los pacientes responden al 50% de los días de dolor. Es decir, le cambia la vida a un porcentaje muy alto de pacientes. Y la última diapositiva ya, para explicaros un poquito de la pauta catamenial, es, como os digo, en aquel calendario que os contaba, hay veces algunas pacientes que tienen una relación franca alrededor de la regla. Es raro que sea pura, hay muy pocas migrañas menstruales puras, suele ser un conjunto y a veces cuando le pones el preventivo también mejora, pero justo las crisis que suelen dar en ese episodio suelen ser muy, muy, muy intensas. Entonces, si la paciente es muy regular, sabe perfectamente qué día le duele, ese día al levantarse se puede tomar, generalmente lo que está más demostrado es con el naproxeno, pero tiene que ser muy regular y saber exactamente qué días son para que no haga un consumo excesivo de analgésicos. Pues aunque os he contado muchísimas cosas, como veis hay muchos tratamientos, lo bueno es que todavía queda mucho camino por andar, y Lidia os contará el tratamiento que tenemos ahora y la doctora Toribio os contará también el tratamiento futuro, que lo bueno de la migraña es que no paramos y seguimos avanzando para que cada vez veamos más estas caras en los pacientes de nuestra consulta. Pues muchísimas gracias por la atención a todos.